Bueno, muchachos, entonces vamos a mirar este documento aquí que nos explica acerca del número pi. A ver, a pesar de que aparece en inglés, pues vamos a tratar de entender qué es lo que dice aquí. Miren aquí lo que nos dice. Dibuje un círculo con un diámetro de 1, una unidad. Dice, luego la circunferencia, es decir, todo el camino alrededor del círculo. Ya saben ustedes la diferencia entre círculo y circunferencia. La circunferencia es todo este camino alrededor del círculo. Esta es la circunferencia. Es 3,141516, cuando el radio es 1, una unidad. Y aquí nos dice, mire, encontrando pi usted mismo. Entonces miren lo que nos invitan a hacer. Coger un plato, ¿cierto? Y con un metro estos de modistería, medir la circunferencia. Alrededor del círculo me voy y miro cuánto tiene. En este caso les dio 82 centímetros, ¿cierto? Una vez hayamos medido la circunferencia, vamos a medir el diámetro. En el punto central del plato, ¿cierto? Pasando por el centro. Recuerden que el diámetro también es como la parte más, la medida, ¿cierto? De extremo a extremo, pasando por el centro. Entonces ustedes tienen que tratar de estimar dónde está el centro del plato y tomar la medida más larga que les dé, ¿cierto? Mire que aquí en este caso les da 26 centímetros el diámetro, desde aquí hasta aquí. Y luego lo único que hay que hacer es hallar esa razón, muchachos. Comparar. Vamos a comparar, miren, recuerden el tema de razones. Vamos a comparar. Pi no es más que una razón. Pi no es más que la comparación entre la circunferencia, ¿cierto? La circunferencia de este plato, de este círculo, y el diámetro. Cuando yo comparo la circunferencia con el diámetro, me doy cuenta, y se dieron cuenta los científicos, los matemáticos, hace miles y miles de años, que siempre daba el mismo número, daba 3 y un pedacito, 3 y un pedacito, 3 y un pedacito. Entonces esto cautivó la atención de los matemáticos y cada vez han tratado de encontrar formas más precisas para determinar el número pi. En este caso, como lo hacemos con un metro, con un plato, ¿cierto? Nos va a dar un número, miren, que es bastante bueno, bastante aproximado. 3,1538 da en este caso, ¿cierto? Pero en la medida en que el ser humano usó métodos más exactos, más matemáticos, modelos matemáticos en computador, ha podido calcular con mayor precisión este número. Vamos a ver aquí, que si hay algo más. El número pi se considera, como les venía diciendo, un número irracional. Irracional quiere decir que no se puede expresar como una razón. A pesar de que yo divido el diámetro, ¿cierto?, entre el radio, me da un número 3,1428571 que los matemáticos han tratado de aproximarlo. 22 séptimos se aproxima, ¿cierto? 355 dividido entre 113 también se aproxima mucho, pero sin embargo no me saca todos los decimales de manera exacta. Comienza a fallar en algún punto. Entonces eso es un número irracional. No existe un número, una razón que yo divida ciertos dos números que me dé exactamente el número pi. No existe, no existe. Y ese es el problema, por eso es que se llama irracional. Porque de pronto se aproximan los primeros números, pero luego ya a partir de cierto punto comienza a alejarse. Entonces, por eso es que lo consideran el número pi un número bastante enigmático, bastante misterioso. Incluso hay hasta el día del número pi, miren, el marzo 14, miren, en marzo 14 de cada año es el tercer mes del día 14, miren, el tercer mes del día 14 se celebra el día del número pi. Hagan la práctica en su casa, cojan un plato, cojan la tapa de una olla, cojan diferentes círculos de diferentes tamaños. Eso es lo increíble de esto, muchachos, que sin importar el tamaño del círculo,
sea grande o sea pequeño, el número pi no cambia. La relación entre la razón entre la circunferencia y el diámetro siempre tiende a este valor, a ser 3,14, ¿cierto? 16, sin importar si yo lo hago en un círculo pequeño, en un círculo grande o en un círculo muy grande. Obviamente, ¿de qué depende la variación? De la aproximación, de la exactitud con la cual nosotros tomemos estas medidas de aquí. Los que tengan la Biblia por ahí, miren, pi aparece hasta en la Biblia, miren, en el año 600 antes de Cristo, en el libro Reyes I 7:23. Vamos a buscarlo a ver qué dice. Entonces miren aquí como en los tiempos bíblicos dice en este versículo, bueno, leámoslo, perfectamente redonda, dice, cuyo diámetro son 10 codos, recuerden el diámetro, y el perímetro son 30 codos. Miren, entonces si dividimos 30 codos, que era una medida en ese tiempo, ¿cierto? Así como ahora tenemos los metros, los centímetros, en ese tiempo medían codos, centímetros. 30 codos dividido entre 10 codos, entonces ellos ya hablaban de una razón, de una comparación de 3. El número pi, muchachos, es un número adimensional. ¿Qué quiere decir adimensional? Que no tiene dimensiones. Porque, por ejemplo, la circunferencia, ¿en qué está dada? En codos. Y el diámetro está dado en codos. Entonces, codos con codos se cancelan. Y me da un número, una razón. Una razón es una comparación. ¿Qué tan grande es la circunferencia con respecto al diámetro? ¿Ya? Pero no tiene realmente unidades. El número pi. Bueno, miren, aquí hay otra cosa acerca del número pi. Miren, otra página. ¿Qué es pi? Entonces, miren que este es la circunferencia, ¿cierto? Que también la llamamos el perímetro. Entonces, si yo voy a ver cuántos diámetros, miren, ese es el diámetro de aquí a aquí. ¿Cuántos diámetros conforman esa circunferencia? Miren, la circunferencia es, por ejemplo, C. Esa circunferencia está formada por ¿cuántos diámetros? Por 1. Miren, ese es un diámetro y acá lo colorean con un color, ¿cierto? Hasta aquí viene un diámetro. Este sería otro diámetro. Este sería otro diámetro. O sea que son 3 diámetros y sobra un pedacito. Entonces ellos se daban cuenta, los matemáticos, que siempre sobraba un pedacito y era el mismo. 3 veces y un pedacito, 3 veces y un pedacito, 3 veces y un pedacito. Ellos se dieron la tarea de calcular ese pedacito cuánto era. Entonces se dieron cuenta que era .14159. Bueno, y de ahí para allá han venido descubriendo infinidades de decimales. Entonces el número pi son 3 veces que cabe el diámetro y un pedacito, que vale 14, 15, 9. En este caso para nuestro inglés, pues podemos trabajar con esos decimales únicamente. Entonces conviene, muchachos, que ustedes conozcan qué es el número pi y sobre todo que entiendan. Listo, muchachos, ¿sí les quedó más o menos un poquito claro ese asunto del número pi? Y ese bendito número aparece por todo lado, muchachos. En la matemática ya un poco más avanzada también. ¿Cómo dices? ¿Cuando estabas haciendo qué? Profe, que yo cuando estaba haciendo ese trabajo, mire cuál era el valor de la calculadora, me decía que era 3,1415. Ajá. Sí, excelente. 3,14, 15, 9 y son infinitos decimales. Vamos a leer aquí un poquito, a ver. Les voy a leer, a ver, dice. P en matemáticas, dice, el radio, mire, ese en inglés ratio es la razón. La razón de la circunferencia de un círculo con su diámetro, eso es pi. Es la razón, la comparación entre la circunferencia. Dice, el símbolo pi fue inventado por un matemático británico, William Jones, en 1706, para representar la razón. Y más tarde se popularizó con el matemático suizo Euler, también es muy famoso, Leonardo Euler, dado de que pi es un número irracional. Miren lo que dice, no es igual a la razón de ninguno de dos números enteros. O sea, que no existe un número irracional, quiere decir que no existen dos números enteros que al dividirlos me dé exactamente el número pi. Se aproxima, pero no me da exacto.
Entonces miren que aquí encuentran unos números, el 22 séptimos, dice que se aproxima, se usa mucho como una aproximación, el 22 séptimos. Vamos a ver la calculadora cuánto da 22 séptimos. Miren, 22 séptimos da 3,142857. Sí, es una aproximación, pero es una aproximación burda, lejana. Entonces, no existen dos números dos números enteros que al dividirlos me representen exactamente el número pi. Aquí hablan de Arquímedes, mire por ahí, Arquímedes. Bueno. Y por aquí también hablan de los usos. Longitudes, mire, se usa para calcular longitudes de arcos y otras curvas, las áreas de elipses, sectores y otras superficies curvadas. Todo lo que sea curva, muchachos, requiere el pi para calcular volúmenes de muchos sólidos. También se usa en varias fórmulas de física y en ingeniería para describir periodos de fenómenos tales como el movimiento de los péndulos, la vibración de las cuerdas y la alternación de las corrientes eléctricas. O sea, cuando tocamos una cuerda de una guitarra, esa forma en que vibran las guitarras, las cuerdas de la guitarra describen unas curvas, y esas curvas se las simulan matemáticamente con el número pi. Entonces, muchachos, hasta en la teoría musical aparece el número pi, miren. Es increíble, muchachos, es un número muy, muy enigmático. Ojalá yo les había dicho a ustedes que buscaran la película del número pi y